Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Tenemos nuestro programa, le decimos con Patricio Navia, a quien saludo, que está, por lo menos para mí, a mi derecha en la pantalla, en este programa que hemos titulado con Patricio Navia y Gabriela Peirano, que es la coordinadora de este espacio editorial, Liberal versus Progresista, porque creemos que hay dos miradas. Y creemos que en la contradicción está una parte de la verdad. Así que con Patricio vamos a tratar de proponerles otro punto de vista y no vamos a dialogar porque el diálogo supone compartir ideas, vamos a debatir, que significa confrontar ideas. El debate siempre es más rico que el diálogo, a mi juicio, y vamos a tratar de competir humildemente con los debates políticos que uno conoce en televisión chilena y lo hacemos en este día domingo un poco atrasado porque fue el aniversario del partido que ayudé a fundar, el Partido Progresista de Chile, sus 9 años. Y entonces les presento ahora a Patricio Navia, politólogo. Para mí un intelectual, aunque los intelectuales les carga que les digan eso, porque pareciera ser gente de la teoría y no de la práctica, pero escritor de libros, algunos muy científicos, otros más líricos, profesor en Estados Unidos y en Chile, en fin, un liberal de tomo y lomo. Saludar a los espectadores del canal Vecino Normal de televisión, a los canales, a los Facebook donde estamos transmitiendo en directo. Leeremos sus preguntas, sus reflexiones para intercambiar, se van a publicar algunas. Pueden ustedes usar su derecho a libertad de expresión, ahí lo pondremos en pantalla sin censura. Y le doy entonces la palabra a Pato Navia con 3 temas hoy día. Parto con el primero. Chile conoce, y lo sabe América Latina, como el Caribe, la peor crisis de los últimos, digamos, al menos 50 años. Conoce además una contracción económica, una caída del consumo, una caída de la exportación, del turismo, de las remesas. Todo es un desastre. Y América Latina, revisando los datos, ha ido, y el Caribe ha ido bajando o al menos conteniendo su gasto militar, con 2 países que no cumplen con esa excepción, que son Brasil, Chile. En el día de ayer hice una denuncia a partir de una noticia norteamericana que establecía que Estados Unidos autorizaba la venta de artefactos para renovar armas. F-16, no son aviones de transporte, no transportan comida, no transportan medicina, transportan bombas. Puede viajar 1 o 2 pilotos, creo, arriba. Esos son armas y Chile va a gastar, porque solamente ha postergado el gasto, 600 y tantos millones de dólares que si uno lo divide, Pato es buen estadístico, en miles de pesos chilenos te da un bono muy suculento para muchos chilenos, muy importante. Si lo divides depende de la cantidad de millones, pero te da 50.000 pesos para 9 millones de chilenos en tiempos de pandemia. La pregunta es, ¿hay que postergar los gastos militares porque tenemos una amenaza militar muy fuerte? ¿Hay que anularlos? ¿Qué opina Patricio Navia sobre este primer tema? Después hablaremos de AFP, alternativas al sistema previsional, y después de la famosa que tanto excita a muchas y a muchos, que son legítimamente la campaña presidencial. Me quedo callado. Pato Navia, ¿debe Chile suspender, postergar, desistir, anular su gasto en armas hoy en Chile? Yo creo que efectivamente tenemos otras prioridades ahora en Chile, pero la pregunta de más largo plazo es ¿dónde están las amenazas para Chile? Y a mí me parece que en los últimos años la gran amenaza que tuvimos en Chile fue una amenaza de terrorismo doméstico. No es que Argentina nos vaya a invadir, no es que Bolivia nos vaya a invadir. Lo más terrible que pasó en Chile fue que atacaron el metro en octubre de 2019 y eso no lo solucionas con F-16. Eso lo solucionas con inteligencia doméstica. La segunda gran amenaza que tuvimos en Chile fue una amenaza, una pandemia, y eso tampoco lo paras con F-16. No pueden mandar los F-16 a matar el virus. Entonces, tenemos que pensar defensa para las amenazas que tenemos en Chile hoy. Las amenazas que tenemos en Chile hoy no es una invasión de Argentina, no es una invasión de Bolivia, no es una invasión de Perú. Al contrario, la forma de integrarnos, la forma de reducir la potencial amenaza de esos países es integrándonos económicamente. O sea, tenemos que aprender lo que hizo Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora Europa es una unión. O sea, cada vez que yo veo a Francia y a Alemania trabajando juntos para salir de esta crisis, digo, en América Latina nos estamos hundiendo solos porque estamos con soluciones del siglo XIX para problemas del siglo XXI. Entonces, creo, uno, tenemos que tener mucha más integración regional. Nuestros vecinos no son nuestros potenciales enemigos, al contrario, son nuestros aliados para salir de la crisis. Y dos, tenemos que gastar la plata que gastamos en defensa, porque tenemos que gastar plata en defensa. Yo no estoy por abolir el Ministerio de Defensa, pero tenemos que gastarlo para enfrentar las amenazas de verdad que tenemos hoy. Y las 2 amenazas más importantes que hemos tenido en los últimos años son los ataques terroristas al metro y a otros lugares, y la pandemia.
los F-16 no sirven para eso. Los F-16 sirven para mantener una industria de defensa en Estados Unidos que no necesita ser mantenida. Estados Unidos ya gasta mucha plata en armas, no necesitamos nosotros ponernos a gastar plata en cosas que no necesitamos. Yo la aproximación progresista, Patricio, que es amplia esa casa, hay de todo adentro. Hay progresistas que creen que es importante más sostener un elemento disuasivo en armas, y hay progresistas que sostenemos que hay que disminuir el gasto en armas, que es importante en una geografía como la nuestra tener fuerza armada para, por ejemplo, la marina, control de mares. Tienes que tener la cordillera, que para los que no lo saben, Chile tiene una naturaleza muy, digámoslo elegantemente, agresiva, no es nada amable. Eso, no tenemos, no es un país, no es como Uruguay, una planicie, no, nosotros tenemos cordillera, un Pacífico, no tienen nada de Pacífico. Y por tanto, hay explicaciones sobre este tema, pero yo sostengo que incluso habría que avanzar hacia una disminución tan sustantiva. Yo tendría Fuerzas Armadas conjuntas con otros países. Creo porque no tiene sentido, tú que eres medio norteamericano sabrás que Chile creo que el 3.300 tendremos la capacidad, si mantenemos este gasto, de alcanzar lo que gasta Estados Unidos en armas. Nunca podremos enfrentar a Rusia, a Estados Unidos en nada, con lo cual lo cierto es que hoy día no existen guerras bilaterales, son todas multilaterales. Último ejemplo, Siria. Yo propongo incluso avanzar hacia la eliminación de un componente armamentístico jodido. Esa es la visión progresista, más extrema, por decirlo de una manera. No sé si extrema, a mi juicio sentido común. Un liberal es un hombre pacífico. El liberal cree que en la economía, que en la actividad económica, que la libertad es libre, por decirlo de manera primitiva. Tú estás por eliminar totalmente el gasto militar, gradualmente. ¿Cuál es el plan de un liberal en materia militar? Creo que hay que focalizar el gasto en las cosas que son importantes. Y tener F-16 no es importante para Chile. No los vamos a usar nunca. No los vamos a usar contra Argentina, no los vamos a usar contra Bolivia, no los vamos a usar contra Perú. Entonces, y si tuviéramos que usarlos contra Estados Unidos, contra Rusia, contra China, no duramos 3 minutos porque nos invaden con todas las armas mucho más poderosas que tienen. El argumento, por ejemplo, de que tenemos problemas con Argentina por la Antártica, pues déjenme decirle que todos los países que reclaman Antártica reclaman pedazos de la Antártica que reclaman otros países también. Entonces, no nos vamos a pelear con Argentina por la Antártica. Y si se pelea alguien por la Antártica, nosotros vamos a ser los primeros en perder todo nuestro territorio enseguida, porque va a ser una pelea entre China, entre Japón, Estados Unidos, Europa y Rusia. Entonces, de nuevo, estamos preocupándonos de cuestiones que no son importantes, cuando lo importante para Chile, para el progreso de Chile, para la fortaleza de Chile, para la influencia que va a tener Chile en el mundo, es que tengamos una sociedad cohesionada con crecimiento económico. Y las amenazas para eso fueron los ataques terroristas que tuvimos, que mostraron un descontrol total y una incapacidad total de saber siquiera quién era este enemigo poderoso del que hablaba el presidente Piñera. Y más recientemente la pandemia, que también los países de América Latina que gastamos plata en armas, hemos demostrado ser perfectamente incapaces de controlar la pandemia. O sea, si hubiéramos gastado un poquitito más de plata en salud pública, en vez de gastar tanto en armas, igual hubiéramos salido mucho más rápido de la pandemia, pero nos convertimos en el foco de la pandemia en el mundo. Es vergonzoso, es terrible, es costoso en vidas, y mientras tanto seguimos armándonos con tanques como si eso fuera a parar los virus. Lo que necesitamos es trabajar juntos para salir de esto. A mí me molesta profundamente esto de los gastos militares, primero porque o sea, yo vivo en Estados Unidos, he visto lo poderosas que son las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entonces, esto es como juntar piedrecitas para, en caso de que te vengan a atacar los otros que tienen armas de verdad. No gastes plata juntando piedrecitas, tienes que buscar otras fortalezas. Y ahí necesitamos, efectivamente, organizarnos como región. Podemos trabajar juntos con los otros países de la región para protegernos sin tener que gastar tanta plata en armas en general y en Fuerzas Armadas. Y de ahí vamos a discutir el tema de las pensiones, pero nos salen demasiado caras las Fuerzas Armadas para lo que están haciendo. Vamos a ir al tema de las pensiones ahora inmediatamente. Saludo a Michael Stanley, que dice: no comparto contigo, Marco, pero viva el debate. Pato, tú conversas por tus razones profesionales con buena parte de la clase política chilena. Yo menos que tú, porque estoy en el closet, vengo saliendo y volveré, pero ¿por qué eres el único liberal que habla de esto? Y pregúntale a los otros. Yo solo hablo, los liberales no nos gusta hablar por nosotros, no nos gusta hablar en grupo. Pero entiendo que hay un montón de gente que se beneficia
del juego de la defensa. O sea, te voy a poner un ejemplo. Pancho Vidal, que trabajó muchos años como asesor del Ministerio de Defensa, no va a salir a decir gastemos menos plata en defensa y gastemos más plata en salud pública, porque a Pancho Vidal le pagaban mucho sueldo de defensa por asesorar para cosas que no necesitan asesoría. O sea, la mejor forma de evitar una guerra con Argentina es integrándonos todavía más con Argentina, construyendo más túneles, construyendo más caminos, teniendo más comercio bilateral. Lo mismo con Bolivia y lo mismo con Perú. Mientras más integrado estás económicamente, menos probabilidades vas a tener de hacer una guerra, porque la guerra no le conviene a nadie cuando los dos lados están ganando plata, cuando los dos lados están mejorando la calidad de vida de su gente. Yo no he visto a los chilenos queriendo pelearse con los argentinos nos caen bien, nos llevamos bien con el pueblo argentino. Entonces esta idea de que tenemos que tener temor a una invasión de Argentina y que Argentina nos va a quitar la Antártica es mentira. No porque Argentina no quiera quitarnos la Antártica, en una de esas sí quieren y nosotros le queremos quitar la Antártica, después de todo los dos reclamamos una parte más o menos parecida de la Antártica, sino que porque si algún día alguien llega a ocupar militarmente la Antártica, no va a ser ni Chile ni Argentina, va a ser Estados Unidos, va a ser Rusia, va a ser China. Y nosotros, entre Chile y Argentina, vamos a tener que salir juntos en los mismos barquitos antes de que lleguen los poderes más grandes a ocupar la Antártica. Entonces, pelearnos con Argentina por algo que nunca va a ocurrir me parece una pérdida enorme de plata, de recursos y de oportunidades. Vamos a pasar ahora al tema de FP con un puente que quiero hacer. Yo adoro Pancho Vidal, pero quiero decir que el día que se publicite quiénes son los líderes de las dos coaliciones que han gobernado, que han recibido recursos por asesorías de las Fuerzas Armadas, nos vamos a llevar una sorpresa gigantesca de socialistas, PPD, UDI, RN, que mantienen asesorías después de ocupar cargos con las Fuerzas Armadas, consultoría suculenta. Lo digo porque quiero conectarlo con el tema de la AFP, los fondos previsionales chilenos que están en manos de privados. Sé que hay muchos extranjeros viéndonos. Se aprobó, recordemos, una ley inédita que permite, frente a la mezquina respuesta del gobierno, que proponía endeudar a los chilenos y unos subsidios insuficientes, autoriza que cada chileno, casi 11 millones de chilenos de los 14 millones de adultos que hay en Chile, retiren sus fondos previsionales, estén o no jubilados, estén o no en Chile, sean o no chilenos, quien tenga una mínima ahorro podrá retirar 1 millón de pesos y hasta 4.300.000 pesos en el próximo año, y eso ocurre ya en 2 cuotas a partir de instructivos que tendrá que hacer el superintendente de AFP, muy vinculado aparentemente en sus opiniones al bien de las AFP más que de los cotizantes. Dicho esto, el sistema de AFP, administradora de fondos de pensiones de Chile, es un sistema previsional que todo lo introdujo porque hay muchos extranjeros aquí también, en este planeta Facebook. Querido Pato, ha salido un artículo que confirma lo que yo por lo menos he dicho muchas veces. Yo tenía la cifra, Pato, que 40 ministros de Estado han estado recibiendo recursos por las AFP en directorios o representando a AFP. Se agregan a esto 30 líderes más, Patricio Navia, que suman 80 líderes de la derecha y la concertación que han participado. Y si tú tomas 5 años, de los 40 años, solo 5 años, en sueldos se suman 21.000 millones de pesos para estos miembros de directorio, que no son los puestos gravitantes, son los que participan de algún tipo de decisión importante. Lo digo porque a mí sí me parece que el debate de Patricio Navia es muy difícil, porque hay mucha teoría interesada. Yo no tengo problema que la gente tenga intereses, tú los tienes, yo los tengo. Lo que importa es transparencia, y no la hay en este debate porque estamos enfrentándonos a 80 líderes de opinión, al menos 80 que directamente recibieron 21.000 millones de pesos en sueldo, no los 80, de los cientos que ocuparon, 80 son de la clase política, exministros, etc. A mí me parece que, Pato, hay una cosa en televisión que se llama el GC en Chile, que es esto que ven ustedes, Mauricio Manero pone abajo toda la razón, es un cartón abajo. Yo pido que cada uno que participe en el debate, Patricio, ponga abajo si tuvo o no vínculo con la AFP para que uno pueda decidir qué escucha, porque quiero hablar contigo ahora no tan solo el 10%, sino de qué sistema previsional viene ahora, porque va a ser la discusión mañana lunes. Adelante, Pato. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, es plata en muchos casos mal invertida por parte de la AFP, porque muchas de esas personas que recibieron plata de la AFP ahora están criticando las AFPs. O sea, si la AFP hicieron eso como para comprar protección, lo hicieron súper mal. Precisamente por ese artículo de CIPER, que es muy bueno, en CIPER Chile, yo me puse a buscar las asesorías que he hecho y si había asesorado un par a AFPs. Entonces, sí me invitaron un par de AFPs a dar charlas. Y fui y revisé el PowerPoint que les di
Y en el PowerPoint yo en las AFP le decía, a ustedes la gente los odia. O sea, me pagaron y les fue a decir que la gente los odiaba. Y me acuerdo que a una le decía, le mostré, porque en ese tiempo las AFP todavía no tenían apps para los teléfonos móviles. Y yo le decía, mira, el zoológico de Buin tiene app, pero la AFP no tiene app. O sea, es impresentable lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Yo entiendo perfectamente bien el lo de las AFPs y las AFPs se la buscaron. Si la gente no entiende cómo funcionan las AFPs, es un problema en buena medida de las AFPs, que cobraban una comisión relativamente alta y no hicieron su pega de educar a las personas. Entonces, yo no voy a defender a las AFP para nada porque me parece que hicieron muy mal su pega. Lo que sí voy a hacer es discutir que la solución que se creó, la solución que se estableció es una solución que va a tener costos altos en el largo plazo y que pues ya se hizo, así que los vamos a tener que asumir. Va a haber más desigualdad, la gente va a sacar su plata y algunos, yo por ejemplo voy a sacar plata y puedo sacar creo hasta casi el máximo, el tope, y voy a meter esa plata en otro fondo de ahorro, así que lo que va a pasar es que va a haber más desigualdad producto de esta decisión. Pero entiendo el argumento, o sea, yo hablé con un montón de varios senadores que estuvieron a favor de esto, senadores también de derecha que estuvieron a favor de esto, y entiendo su argumento. Me dicen, mira, en la calle la gente me dice, necesito la plata ya, tienen que entregarme esa plata. Y uno de ellos me dijo, yo no salgo reelecto si voto en contra de esto. O sea, voy a votar a favor porque creo que la responsabilidad del gobierno y yo no voy a salir a defender al gobierno cuando este gobierno nunca me defendió a mí. Me parece perfectamente bien, pero tenemos que asumir que aquí va a haber costos de mediano y largo plazo para el sistema de pensiones, va a haber costos de desigualdad y va a haber un problema mayor en las pensiones también, porque un montón de gente sacó mucho más del 10% y va a haber un montón de gente más que ahora va a tener que depender del Estado para las pensiones. Entonces, el ahorro privado que se necesita, el ahorro de las personas que se necesita para mantener un sistema de pensiones, simplemente ahora disminuye y el Estado va a tener un problema bastante más grande a futuro que va a tener que abordar. Esto lo podemos relacionar con el gasto en defensa, por ejemplo, pero que va a haber una mayor presión sobre el gasto público es incuestionable y vamos a tener un problema grande, en particular la gente menor de 45 años, que cuando estén a punto de jubilarse van a tener, el Estado va a tener mucho menos recursos para pagarle a ellos la jubilación. Yo te invito, Rafael, no hay una edad de cálculo de 110 a 84 años. Esta es una distribución de probabilidades. La probabilidad de que tú vivas 110 años es 0.00 y algo. Por lo tanto, no es que bajen el cálculo de jubilación, es una tabla de probabilidades. Es mentira eso de que dicen de que te están calculando que vas a vivir 120 años. Calculan que un porcentaje de todas las personas va a vivir 120 años, pero ese porcentaje es 0.001 de todas las personas que ahora están jubiladas. Así que, de nuevo, este es un problema de las AFPs, que no educaron bien a la gente y la gente repite un montón de cosas que simplemente no son ciertas. Yo quiero invitarte a que liberales y progresistas discutamos del sistema alternativo. Y voy a hacer una exposición de 3 minutos por qué, Pato, creo que fracasaron las AFP, que es bueno recordar. En el mundo existen 2 tipos, Pato, tú me complementas, me interrumpes, los sistemas de seguridad social, donde en general se cotiza incluso a través de impuestos o cotizaciones directas sobre un 30% de tu sueldo, con aporte tripartito, como recomienda la OIT hace 50 años. Tuyo, trabajador, empleador y el Estado. Los 3 contribuyen. Ese sistema tiene en general 2 niveles. Es salud y jubilación, los sistemas de seguridad social, Pato, y tienen además como principio que tú pones dinero en un fondo común y tu dinero circula, se invierte también en negocios, pero tú eres parte y tienes una lealtad al sistema. Tu lealtad es aportar y sabes que tienes un piso. No sabes cuál es tu techo, pero sabes tu piso. Tú cotizarás, pase lo que pase, con tanto. Por oposición existen los sistemas de pensiones, que hay de al menos 2 tipos. Los que son sistemas de pensiones solidarios, tú pones tu dinero, vas a un pozo común y a partir de eso se hace una garantía mínima y se avanza solidariamente. Esos también cotizan más alto, 25%. Y están los sistemas de pensiones como las chilenas AFP, los administradores de fondos de pensiones, que son un principio en realidad individual. Tú cotizas por ti y ante sí y para ti, ¿no es cierto? Y no sabes nunca cuánto vas a tener, solo se te dice que hay un conjunto de variables, pero sí sabes que tienes que pagar todos los meses tu 10%. Es importante recordar por qué 10.
¿Por qué esta cifra arbitraria? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 11? Cuando se produjo el debate en 1981, eso está en las actas, se trataba de que fuera menos que el sistema anterior, para que fuera atractivo, puesto que ya había un traspaso de cotizantes de las famosas cajas de previsión en Chile en los años 70-80 a un sistema distinto, obligatorio, que son las AFP. El resultado de eso, al día de hoy, no quiero hacer demagogia, pero son la tasa de retorno, vale decir, de reemplazo. Tú cotizaste tanto, recibes hoy día mucho menos del 30% si descuentas el aporte del Estado. Se dijo además que era importante que fuera con empleadores y el Estado. Nunca lo hicieron las AFP. Y lo que sí, este sistema de pensiones chileno ayudó efectivamente a lo que se denomina, yo lo haría bien básico, Pato, para ayudar al mercado de capitales, digámoslo simple, a la economía nacional. Vale decir que esa plata se le traspasaba a emprendedores para que hicieran riqueza, empleos, etcétera, ¿no es cierto? A tasas de interés muchísimo más bajas que la que te prestaría un banco. Ese sistema produjo una economía concentrada, Pato me interrumpe cuando quiera, se produjo entonces en una economía hiperconcentrada que eso terminó beneficiando yo voy a caricaturizarlo injustamente y pido disculpas por mis excesos, a las 7 familias, que son la familia Said, Luxich, ya no recuerdo, Solari, que son los que mayoritariamente acceden a esos dinero para hacer negocios en Chile y también se hacen negocios fuera de Chile dividido por 2. La mitad está en Chile, la mitad fuera de Chile. ¿Qué ha pasado en 30, 40 años? 30 países se inspiraron en las AFP chilenas, 18 se revirtieron. Quedan hoy día, y lo hago para provocar a Patricio, que le gusta el mundo internacional, está el estado de Malawi, Maldivas, están los estados que siguen con AFP, y países como Rusia se retiraron después de la caída del muro de Berlín, países importantes, entre otros Argentina, etc. El aporte estatal chileno, que no estaba previsto, suma hoy día 2-3 puntos del PBI, en otros países en la OCDE el promedio es 8. O sea, la OCDE, no me quiero equivocar, bien digo, el empleador en promedio pone 11, y voy a buscarte el dato del Estado, pero es más alto que el de acá. Bien digo, aquí lo tengo, es 8. En los países de los clubes de países desarrollados, el Estado aporta a los 38 países que son miembros de la OCDE, aporta el 8 puntos, y en Chile el Estado aporta 3,6% de su economía y los privados aportan el 2,3%. O sea, quiere decir que el esfuerzo lo hacemos. Termino para provocar a Pato y despertarlo de mi lata. En Chile decimos lata al aburrimiento. Pato, además, hoy los chilenos vamos a aportar más a la economía con nuestro retiro del 10% que lo que ofrece Piñera, el presidente de Chile. Él ofrece 12.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y nosotros, si retiramos nuestros fondos, vamos a aportar a la economía, digámoslo provocadoramente, calculan los expertos 18.000 millones de dólares, lo que es una inyección a la demanda para que la oferta se sostenga también. Termino. ¿Cuál es el camino? Yo le doy la palabra primero al liberal, porque he hablado mucho del progresista. ¿Cuál es el plan alternativo? Porque mañana lunes empieza la discusión. ¿Hacia dónde vamos en previsión? Patricio Navia, sin caricatura, como siempre, pero provocativo, adelante, para hablar del sistema que viene. ¿Qué es lo que hay que hacer? Salir de la AFP, mejorarlas, reforma estructural, como dice Piñera, o reforma radical, como dice Alejandro Navarro y Yana Proboste. Solo una precisión, y creo que el impacto en la economía efectivamente va a ser un impacto fuerte, pero bueno, si fuera por eso, entonces saquemos toda la plata de la AFP y tenemos todavía un impacto mayor. El punto no es tener un impacto en la economía, sino cómo produce ese impacto en la economía. Todo el mundo sabía que el Estado tenía que meter plata para tener ese impacto en la economía. La forma en que estamos teniendo ese impacto en la economía en Chile puede no ser la mejor porque estamos hipotecando de nuevo las pensiones a futuro. Pero efectivamente el problema de las AFP era que, en esencia, ahorrábamos muy poco. Si hubiera habido una AFP estatal en vez de las AFP privadas, con el 10% tampoco te alcanza, ¿no? Y además, esta plata no solo va a las grandes empresas, o sea, la plata que está ahí también permite que los chilenos puedan tener dividendos, puedan comprar casas y departamentos. Hay un problema de competencia, las tasas de interés en Chile son bastante más altas que en otras partes, pero en general también son bastante más baratas que en el resto de América Latina. O sea, el dinero sí entraba de vuelta a la economía y tenía efectos positivos sobre la economía. Ahora, esto ya pasó y tenemos que mirar hacia adelante a ver cómo vamos a arreglar el problema de las AFPs. Y para arreglarlo tenemos que primero transparentar cuánto gastamos en pensiones. Y en Chile el Estado gasta bastante en pensiones. Un porcentaje alto va a las pensiones de las Fuerzas Armadas y un porcentaje más o menos parecido va al resto de las pensiones, que son mucho más personas. Entonces el Estado ya está poniendo plata en las pensiones. Y para poder hacer esto viable en el mediano y largo plazo, el Estado debiese empezar a poner plata también para las pensiones futuras, porque en la medida que aumenta la edad de la gente y se retrasa la muerte de las personas, hay más años que financiar con las jubilaciones.
Para ponerte un ejemplo, en Estados Unidos, todos los nacidos después de 1960 se pueden jubilar a los 67 años, no se pueden jubilar a los 65, mucho menos a los 60. O sea, está aumentando la edad de jubilación porque si no, no puedes mantener a la gente por tanto tiempo. Y con nuestro sistema de AFPs, si tú te demorabas un poco más en jubilarte, si las mujeres se jubilaban a los 67 y los hombres a los 70, las pensiones mejoraban mucho porque ahí ese 10% que habías ahorrado durante todos los meses por muchos años, para los que lo habían hecho, se distribuye sobre menos cantidad de tiempo. O sea, de hecho, si tú retiras ahora el 10% y te demoras un poco más en jubilarte, el efecto sobre tu pensión tampoco se va a notar mucho, porque, sobre todo para la gente de menos ingresos, el problema es que se jubilan demasiado jóvenes todavía, en términos de que todavía pueden trabajar un par de años y no se van a morir a los 70 años, se van a morir probablemente a los 80, 85, 90 años, y eso significa que tienen que dividir el pozo de plata que tienen por un periodo más largo. Por lo tanto, hay que tener un sistema de pensiones que genere incentivos para que la gente ahorre más y a su vez un sistema de pensiones que genere incentivos para que los empleadores mantengan a la gente en el sector formal. Parte del problema que tenemos aquí es que si le subes mucho la contribución a los empleadores, los propios trabajadores y los empleadores van a negociar para tener mayores sueldos en el corto plazo y disminuir sus imposiciones en el largo plazo. O sea, tenemos que diseñar esto pensando que la gente tiene necesidades urgentes de corto plazo y que no está pensando en su jubilación. O sea, el Estado se tiene que preocupar de pensar en algo que la gente no lo piensa porque tiene urgencias, porque es irresponsable, porque no puede, porque tiene necesidades mucho más grandes ahora, por una combinación de cosas, pero necesitamos un sistema que sea viable y que tenga credibilidad en el mediano y largo plazo. Y el problema del sistema de pensiones en Chile es que no tiene credibilidad. Si uno se encuentra con una AFP, le tira piedras, incluso aquellos que creen en el modelo de libre mercado, porque la gente no entiende cómo las AFPs hacen tan mal su pega. Te pongo un ejemplo, mi suegra, que es viuda y toma la pensión de ella y de mi suegro que se murió, quería saber cuánto tenía de saldo en la pensión de mi suegro. Entramos a la FP, pusimos el RUT de ella y dice, tú no eres clienta de esta FP. Pusimos el RUT de mi suegro, nos dice, no, él tampoco es cliente de la FP. O sea, tratar de entrar a la página web para ver el saldo de plata de mi suegra es imposible. Entonces, si las AFP hicieron tan mal la pega, yo entiendo que la gente las odie, pero ese es el problema. La solución necesita un diseño tal que haga que este sistema sea viable y sostenible en el mediano y largo plazo. Agrego para tu afirmación, hicieron mal la pega, pero recordemos los montos en comisiones que cobraron por hacer mal la pega en la web. Son de miles de millones de dólares en los 40 años. Creo, y me arriesgo, son más de 50.000 millones de dólares en comisiones, que es el costo por administrar que estamos pagando por entrar a nuestros fondos. O sea, tu suegra pagó por este servicio, no es que le hagan un favor, le pagó a la AFP por administrarle esto. Yo me quiero arriesgar aquí, Pato, de la visión progresista. Yo la primera pregunta que creo que hay que hacerse, y ahí tengo una crítica a los liberales, porque hay una pregunta en la filosofía que es ¿cuándo se hacen las preguntas? Y ahí a ver si intento un ángulo de crítica, a ver si me resulta. La pregunta, Pato, es ¿queremos o no cuidar a nuestros viejos? Primera pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para cuidar a nuestros viejos? Por la vía de nuestro trabajo, los activos, para mantener a los viejos, los pasivos, adultos mayores, para ser más técnicos. Y el Estado, nuestros impuestos de nuevo, ¿cuánto estamos dispuestos a dar? Y después el empleador, asumiendo que eso no se traspasa al sueldo, que el empleador tiene incentivos suficientes para pagar pensiones adicionalmente. Ese pacto creo que nunca lo tuvimos, Pato. En Chile nunca nos hemos detenido a decir cuánto estamos dispuestos a dar a los viejos, a los adultos mayores. Y me da la impresión que eso es una visión más bien progresista. La visión liberal, y aquí pongo en tu boca lo que tú me vas a replicar con dureza, es mira, seamos realistas. Por ahora no hay plata, avancemos con los ahorros, busquemos lo posible. Otra manera de verlo es decir, no, primero partamos al revés. Veamos cómo hacemos sostenible la adultez con plata. Eso sabe significar que la economía probablemente tenga disfuncionalidades graves. ¿Me arriesgo a eso? ¿Tiene sentido o es una caricatura injusta para tu campo liberal? No, tiene sentido en la visión global, pero en el individual, ¿qué pasa? O sea, poco antes de la pandemia me acuerdo que fui, esto es
en el verano, fui a una librería de libros usados en el centro. Estaba conversando con el dueño y que estaba hablando del gobierno, que este gobierno hace todo mal, que los ricos no pagan impuestos y todo. Y después cuando quedamos en la lista de libros que iba a comprar, me dice, le hago un descuento pero sin IVA. Y le digo, no me está haciendo un descuento, lo que está haciendo es que entre los dos estamos haciendo un negocio para no pagar impuestos. Usted se queda con el 80%, el 20% que iba a ir al Estado no va a ninguna parte porque no me va a dar boleta, y yo le pago y no pagamos impuestos. Recién estábamos puteando al gobierno porque no está distribuyendo bien la plata y aquí inmediatamente después nos estamos coludiendo para no pagar impuestos. Entonces, a mí me parece que efectivamente tenemos que tener esa conversación y ese diálogo, pero esto significa que a todos nos va a costar más plata, que van a aumentar los impuestos, que el costo de la mano de obra va a ser más alto y por lo tanto los incentivos para el sector informal van a ser más altos. O sea, esto no sale gratis, no podemos decir va a haber 7 familias que van a pagar más plata y el resto de los chilenos vamos a ser todos felices. Eso no es así. Para que esto funcione, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor y a todos nos va a salir más caro. Pato, una pregunta, a ver, pero ¿por qué en lo que yo percibo, que es injusto, porque leo menos que tú, pero me da la impresión, Pato, que el pensamiento liberal es más distante de las propuestas de democracia participativa que requiere tu oferta? Tú dices, discutamos, yo digo también, digo, discutamos tú y yo, alguna vez la vida nos detenemos en una pausa democrática y decidimos, ¿sabes qué? Cóbreme más impuestos, cóbreme más cotización y a mi empleador cóbrele más. Hay un plebiscito, y eso se discute y se vota, y si de ahí en adelante las pensiones son malas, es el acuerdo de las y los chilenos. ¿Por qué tengo la percepción, corrígeme por favor, de que más en el mundo progresista lo que estamos a favor de una democracia participativa con plebiscitos permanentes que en el mundo liberal? ¿O es injusto mi afirmación? No es injusta tu afirmación, pero es un poco idealista. O sea, la gente, ¿qué quiere? Quiere tener mejores sueldos, quiere trabajar menos horas a la semana y quiere tener mejor calidad de vida. Pero resulta que Chile está compitiendo con otros países y otros países están haciendo mayores esfuerzos que los chilenos, tienen mejor educación pública, la gente trabaja un poco más. Entonces, siempre que tenemos este debate, van a aparecer candidatos populistas que van a decir, lo podemos hacer todo, te vamos a bajar los impuestos y además te vamos a dar más beneficios. Y tú eres sujeto de derechos, no sujeto de obligaciones y responsabilidades. Así que vamos a construir una sociedad de derechos, pero no te dicen y vas a pagar más impuestos, vas a tener que hacer un esfuerzo mayor. Aquí no tienes a los John Kennedy que te están diciendo, no preguntes qué va a hacer mi país por mí, sino pregunta qué puedo hacer yo por mi país. Aquí lo único que estamos hablando es que la clase política en general está diciendo, ustedes son sujetos de derecho, vayan a reclamar las cosas que les pertenecen, pero no le están diciendo, pónganse a trabajar y todos vamos a tener que trabajar mucho más porque esto va a ser mucho más difícil. Yo voy a pelear con Patricio Navia ahora porque estoy leyendo un libro que es de un señor Elizalde con 2 S, un diccionario de filosofía, y estoy en la P, de populismo, y encontré 3 definiciones que contradicen a Patricio Navia. Una, populismo significa popular. Si el populismo significa simplemente, no significa decir lo que la gente quiere oír, significa esta idea de hay un ellos y un nosotros. Hay un ellos y un nosotros. El populismo es la idea de que está el pueblo y están otros. Otra cosa que el pueblo, que a veces son las aristocracias, las oligarquías, los élites, etc. Y tercero, encontré interesante, populismo es también aplicable a cualquier sector. Esta idea de que aparecen candidatos populistas a mí me parece que esconde una cierta, siempre cierta crítica a quienes se ponen del lado de la idea de que hay que empujar los límites de lo posible. Discrepo de Pato de este no, me estás entendiendo mal. Yo sí creo que hay que empujar los límites de lo posible. Eso no te hace populista. Digo, Elon Musk empuja los límites de lo posible. Facebook empujó los límites de lo posible, Microsoft empujó los límites de lo posible. Creo que siempre hay que empujar los límites de lo posible. Y el populismo no es un patrimonio de la izquierda, también es un patrimonio de la derecha, es de prometer cosas que pueden no ser ciertas. Digo, uno de los grandes momentos populistas en Chile fue precisamente cuando le dijeron a la gente, con el 10% de su pensión, usted va a recibir 10% de su sueldo, usted va a recibir una pensión que equivale al 100% de su sueldo. Esa fue una promesa populista en dictadura. O sea, no te estoy diciendo que aquí el populismo son ustedes y los otros son responsables, no, aquí hay populismo de todos lados y toda la gente anda diciendo cosas que son inviables. Lo que sí estoy diciendo es que si vas a hacer
el pueblo puro versus la élite corrupta, pues en general la clase política pertenece a la élite corrupta. Todos los que somos parte de la élite tendríamos a ser parte de la élite corrupta, y los que parten como pueblo puro terminan siempre como élite corrupta una vez que resultan electos. Entonces, me parece que ese argumento de la pureza versus la corrupción no es un buen argumento para hacer política responsable y política seria. Pero finalmente, y termino con este punto, me parece que además lo que tenemos que entender es que todas las cosas implican sacrificio. Y a mí me parece que lo que no están haciendo muchos es decirle a la gente, esto va a implicar un sacrificio. Entiendo que mucha gente no quiere hacer sacrificio porque el fin de semana se va a la playa de la élite y no quieren trabajar más que el resto. O sea, yo creo que esto implica un sacrificio de todos, y significa que la clase política va a tener que trabajar mucho más por menos sueldo, pero que la gente también va a tener que trabajar mucho más. O sea, el sacrificio supone que yo los llamo a sacrificarse, y yo soy el primero que está ahí sacrificándose. Lo que normalmente ocurre es que la clase política llama a que los demás se sacrifiquen y ellos no se quieren sacrificar. Voy a pasar ahora al tercer y último tema. Patricio Navia y él y yo nos vemos en distintas dimensiones de nuestras vidas, pero una de ellas ha sido el debate presidencial. En las últimas 3 elecciones, Patricio Navia ha votado por mí, lo saco a él del closet a su vez, y en segunda vuelta, yo no he estado, ha votado, si no me equivoco, yo sé de 2, no sé la tercera, pero dejo que él decida, ha votado por Sebastián Piñera, porque fue público. No sé en el caso, no recuerdo bien el caso de Bachelet y Matei, pero dejo que él decida si lo quiere decir o no. Pero ahora viene una elección presidencial que ya Daniel Jadwe adelantó y se declaró candidato, y el presidente de su partido ya trazó una ruta, ya está listo. Ellos son los comunistas, tienen candidato presidencial. Joaquín Lavín, haciéndose, eso es clásico, por lo demás, haciendo como que no quiere, es candidato presidencial. ¿Por quién va a votar Pato Navia? Pues vamos a ver cuál es la lista de los candidatos, a ver si te animas a entrar nuevamente. Yo en 2010, en enero del 2010, voté por Sebastián Piñera en segunda vuelta. En 2013, la segunda vuelta, anulé, porque sabía que iba a ganar Bachelet, entonces no quería darle un voto adicional a Bachelet, pero si hubieran estado ultra empatadas las dos, habría votado por Bachelet, no por Matei. Y en 2017 voté por Piñera en vez de Guillén en segunda vuelta. Digo, totalmente transparente. Para el 2021 me parece que la carrera presidencial se inició porque hay un vacío de poder. O sea, en política nunca hay vacíos de poder. Cuando hay un vacío de poder se llena rápidamente porque otros tratan de ocupar ese espacio. Entonces no podemos decir, no hay que empezar la carrera presidencial ahora, tenemos que ser responsables y esperar, porque esto es como cuando metes el brazo en una tina llena con agua, si lo sacas, el agua ocupa ese espacio enseguida. O sea, si el presidente no ejerce poder, inmediatamente toda la gente empieza a mirar lo que se viene después, a ver quiénes van a ser los que ocupan ese espacio de poder. Entonces me parece que lo que hizo Jadwe, lo que está haciendo Lavín, lo que hace Osandón y varios otros que ya están probando las aguas para ver si pueden entrar, es perfectamente normal y razonable, y ocurre solo porque hay un vacío de poder y toda la gente está diciendo, bueno, este gobierno ya se acabó, miremos en lo que viene después. Entonces, creo que tratar de evitarlo es un sinsentido, porque es inevitable y es producto de que el presidente Piñera ya no ejerce el poder. En Chile el poder hoy lo está ejerciendo el Congreso. Esa fue la columna que escribí el viernes en la revista, en el Libero, en la página web del Libero. Y me parece irónico porque en cierto modo se dio lo que tú dijiste, que era esta cohabitación, ¿no? El Congreso manda con un primer ministro que en la práctica es Mario Desbordes, y el gobierno no está haciendo mucho porque no tiene mucho espacio para hacer cosas porque el presidente no tiene legitimidad. A mí me parece perfectamente razonable que estén entrando los candidatos a competir, pero me parece que entrar por el extremo izquierdo como Jadwe o por el extremo derecho como José Antonio Kast, sin luego avanzar hacia posiciones moderadas, te garantiza la derrota. Los chilenos quieren saber cuál es el domicilio ideológico de las personas, pero quieren que esas personas avancen a construir una mayoría que incluya a mucho más gente. Tú no vas a ganar solo con los votos del Partido Comunista o solo con los votos de la extrema derecha, necesitan los votos más moderados para ganar, y esos votos moderados quieren a alguien que tenga raíces claras, pero que crezca lo suficiente para abarcar mucho más. No me parece correcto tampoco que los candidatos sean veletas, ¿no? Que estén preocupados de las noticias de hoy día en la noche y un día aparezcan por la derecha, el otro por la izquierda, el otro por la derecha, y tengan salidas todos los días para aparecer en la tele solamente. Me parece que ese no es el camino, y hace que la gente pierda
la visión de cuál es tu norte. Me parece que eso es lo que le pasó al presidente Piñera y creo que es lo que le pasa a Lavín. Nadie sabe qué tipo de país quiere construir Lavín. Si quiere un país con más Estado, un país con más mercado, no tenemos idea. Creo que eso no funciona bien. Pero creo que es inevitable que empiece este debate y que todos aquellos que tienen ganas empiezan a tirar sus sombreros al ring, como se dice en inglés, y ahí la gente empezará a ver si apoya o no apoya a los distintos aspirantes. Ahora, Patricio Navia, comunistas y fascistas pueden moderarse. Efectivamente, yo creo que si Jadwe, por ejemplo, avanzara hacia la moderación, podría ser un candidato medianamente viable. Dudo que vaya a avanzar hacia la moderación porque Jadwe le está hablando solo a su base y da la impresión de que no quiere construir un país para todos, quiere construir un país solo para los que piensan como él. Lo mismo con José Antonio Kast. Me da la impresión de que Kast solo piensa en un Chile de los que piensan como él. Creo que la capacidad de los líderes exitosos es que demuestran que pueden dialogar con gente que piensa distinto. Pienso de nuevo en Patricio Aylwin. Aylwin tuvo esa capacidad de decir, voy a ser el presidente de todos los chilenos, incluso de los que apoyan a Pinochet. Voy a trabajar con Pinochet porque esas son las cartas que me tocaron y voy a jugar con eso. A mí me parece inaceptable que haya líderes que todavía creen que pueden con una minoría imponer su voluntad. Para poder avanzar hay que construir mayorías que son amplias con gente que piensa distinto a ti. Antes de pasar al tema del gabinete de crisis, que yo propuse, a ver si Patricio quiere participar de nombres, antes de eso Pablo Silva pregunta, ¿estamos a favor o no de un periodo de 4 años? Recordemos que en Chile el periodo era de 6, bajó a 4 en el gobierno de Ricardo Lagos, fue una reforma constitucional. Yo soy de los que cree que a mí no me molesta la reelección una vez, como en Estados Unidos, por dar un ejemplo, siempre y cuando las regiones recuperen poder. A mí, si hay más poder a la región y contrapeso, no tengo problema con la reelección, al menos por una vez. Patricio Navia. Estoy completamente de acuerdo. Si tuviéramos gobernadores electos, el peso del presidente disminuiría y podrías reelegirlo por un periodo. El problema de alargar el periodo presidencial es que tienes que alargar también los periodos de los diputados. Los países con más problemas son los países que no tienen elecciones concurrentes, o sea que el Congreso se elige en momentos distintos que la presidencia, como era Chile antes del 73 o como hay otros países que también tienen eso. Cuando las elecciones se hacen por separado, en México hay elecciones de mitad de periodo, pero cuando se elige presidente se elige también al Congreso. Igual que en Estados Unidos, que hay elecciones de mitad de periodo, o en Argentina, que se elige la mitad del Congreso y la mitad de la Cámara. Argentina la Cámara se elige por mitades. Pero cuando tienen la elección presidencial el año 64 y después una parlamentaria el 65, te desordena porque te genera este problema de legitimidad dual, distintas mayorías y los presidentes no tienen mayorías y al final se termina habiendo parálisis en el Congreso. Entonces, a mí el periodo presidencial, con tal de que sean periodos iguales para el presidente y para la Cámara de Diputados, me da lo mismo, pero ahí tienes el problema, que si vas a 5 años o a 6 años y quieres renovar el Senado por la mitad, los senadores van a durar 12 años, que es demasiado tiempo. O sea, los periodos muy largos tampoco son muy buenos, y a mí me da la impresión de que los periodos en Chile del Senado son demasiado largos. 8 años es mucho tiempo, deberíamos buscar alguna fórmula para reducir los periodos de los senadores de tal forma que se preocuparan más de sus distritos. Entonces, aquí hay cuestiones de diseños que sabemos que funcionan y otras que sabemos que no funcionan. Tenemos que discutir qué cosas vamos a hacer entre las cosas que sabemos que funcionan para que la situación mejore y no empeore. Yo quiero ahí cerrar el capítulo subiendo un poco el volumen político con la actualidad chilena. Yo creo que tenemos en Chile una crisis, por supuesto, económica, sanitaria, pero ahora se agregó la política. Cosa que, salvo Bolsonaro y Trump, en general hay turbulencia, pero crisis institucional creo que estamos entrando en Chile en un problema severo. Creo que tenemos doble minoría, un gobierno de minoría y un Congreso de minoría. En la doble minoría, la minoría del Congreso hoy día tiene mayor control de la agenda, porque se unió una parte de la derecha a la oposición en una ley trascendental. Yo he propuesto que Piñera se vaya en enero, que se fuera en enero, propuse, para ser preciso en los tiempos verbales, porque me parecía que frente a las violaciones de derechos humanos, él era más bien parte del problema que de la solución. Hoy he planteado que él termine su mandato, porque usando las analogías que están en los libros de Patricio, la idea del piloto del avión,
Creo que el piloto automático no funciona en tiempos de crisis sanitaria. Necesitas un piloto, pero ese piloto nos puede llevar a cualquier parte. Y por tanto he planteado que hay que intervenir al piloto y que el piloto tiene que entregar al gobierno y quedarse como presidente porque tiene un derecho democrático, legítimo. Piñera debe terminar, pero tenemos que construir lo que yo llamé cohabitación, y veo que algunos diputados que leen poco no entienden que es una fórmula política la cohabitación, no es un invento emocional, es una fórmula en que el presidente es jefe de Estado, pero el gobierno, el jefe de gobierno, lo ocupa la mayoría parlamentaria de la época. En simple, creo que en Chile Piñera perdió la mayoría parlamentaria, la mayoría social, la mayoría electoral, incluso me atrevería la mayoría económica, me atrevería a decir que incluso los empresarios deben estar hoy día nuevamente muy preocupados del destino de sus intereses en manos de Sebastián Piñera. Propongo un gabinete de crisis, me parece una mejor fórmula entonces frente a la supina ignorancia de los diputados que me interpelan. Hagamos un gabinete de crisis. ¿Qué significa un gabinete de crisis? Conviven posiciones distintas y se imponen las de la oposición de hecho, no de derecho, y he planteado nombres para despertar a quienes me oyen, para provocar. No es que yo crea que son los nombres perfectos. He dicho el interior, creo que José Miguel Insulza sería mejor ministro de Interior que Blumel, menos frívolo que Bópoli. Creo que Beatriz Sánchez tiene más sensibilidad social que Sichel y que el actual Monkeberg. Creo, por decir cosas, que en materia de educación, la Mesa de Unidad Social tiene educadores expertos, profesores muy buenos que tienen más empatía frente a este problema de devolver a los niños a la sala de clase, un espacio más igualitario que el de la casa, donde se reproduce la desigualdad, que es matar la promesa educativa, Patricio. La sala de clase empareja la cancha, la casa aumenta la desigualdad. Yo tengo internet, calefacción, no lo tiene el niño de Temuco, donde tú viviste, por lo demás, conoces mejor que yo. En simple, ¿te parece a ti un gabinete de crisis? Patricio, ¿cuál es? Tú eres experto en legos, engranajes politológicos, y aquí le pregunto ya no al liberal, sino al académico, ¿qué dice la experiencia académica frente al fracaso, digámosle, institucional de Sebastián Piñera hoy, tanto 26 de julio, día en que murió Eva Perón, y fue el asalto a Cuartel Moncada y el aniversario del Partido Progresista? ¿Qué dice Patricio Navia? Sí, tres eventos importantes, dos de ellos con una importancia histórica mayor que el otro. Vamos a ver cuáles son los dos más importantes históricamente. Pero yo creo que uno es la discusión que tú planteas, me parece una discusión súper legítima y súper importante, porque este gobierno ya se acabó y con un sistema diseñado para ser presidencial, cuando el presidente es muy débil, el país queda atascado porque el Congreso no tiene suficiente fuerza para gobernar, pero el presidente tampoco tiene fuerza para hacer nada, entonces quedamos en una parálisis que es bastante complicada. Varios países lo solucionan con gabinetes de unidad nacional, ¿no? Tú lo planteas como un gabinete de crisis, que es como una humillación al gobierno, pero podrías hablar de gabinete de unidad nacional que traiga algunos independientes o alguna gente que no está necesariamente cerca de Piñera, porque ya queda claro que la coalición de gobierno se dividió y no hay suficiente apoyo para que Piñera pueda gobernar con un tercio del Congreso, porque no le alcanza ni siquiera para esto. Obviamente el concepto de cohabitación y crisis son conceptos que no van a ser aceptados por el gobierno, entonces hay que buscar un concepto que le permita una salida medianamente honrosa a esta derrota del gobierno. No quiere ser como los países ganadores en la Primera Guerra Mundial que humillan a los perdedores. Hay que buscar una salida medianamente honrosa para el gobierno y ahí hablar de unidad nacional pudiera ser algo mejor. Y que sea un gabinete que administre el país hasta las próximas elecciones, porque el presidente ya no tiene agenda, ya no sabe cuál es su norte y fue política y socialmente derrotado de una forma inapelable. Entonces, lo único que queda ahora es lo que en inglés se llama un caretaking government, ¿no? Un gobierno que se preocupa simplemente de administrar las cosas hasta que lleguen los nuevos, el nuevo gobierno electo democráticamente. Y creo que eso es lo que en la práctica va a hacer este gobierno, con o sin nuevos miembros en el gabinete. A esta altura el gobierno ya no tiene capacidad proactiva, tiene algo de capacidad reactiva y va a ser un gobierno que esté cuidando la casa, que esté cuidando la moneda hasta que llegue el próximo gobierno democráticamente electo. Podría el gobierno hacer un esfuerzo y decir, ok, podemos sacar un par de reformas, aprovechar el momento para sacar un par de reformas, pero creo que no está ni con la energía ni con la visión para sacar esas reformas. Lo que dijo Lavín me parece que tiene sentido, es que, bueno, ahora tenemos este problema de las pensiones, pues aprovechemos una crisis para solucionar este problema de las pensiones, pero creo que el gobierno no está en condiciones ni con ganas de hacer eso. Patricio, dos cosas. El próximo domingo vamos a invitar a un tercero, alguna vez un liberal, otra vez un progresista, para
y escuchar a otras voces y un debate de minorías y mayorías en torno a esta visión. Pero te quisiera pedir solidaridad como colega de este programa, equivócate conmigo. ¿Cómo sería un gabinete, lo que tú llamas de unidad nacional? A ver, arriesgate como yo me arriesgué, yo di nombres, por lo que me significó 100 críticas. Te pido solidaridad. A ver cómo sería el gabinete. Aquí dice Mauricio Manero, un gabinete de la urgencia. Me parece interesante también, otra posibilidad. De la urgencia, de crisis, de unidad. ¿Cuáles son las diferencias? Y dale los nombres pues, en tu fórmula. O sea, a mí me parece, por ejemplo, que el rol que tuvo París de salir a decir que el presidente se equivocaba ha sido importante. Buscaría personas un poco más autónomas. Creo que Insulza no va a dejar el Senado para entrar como ministro del Interior de nuevo, porque no le conviene y va a durar solo un año. En el Senado tiene todavía 6 años más. Pero sí, por ejemplo, José Antonio Vera Gallo, que es medio pariente de Piñera y que tiene la confianza de Piñera, podría entrar al gabinete. Creo que el gobierno podría tener una mejor vocería trayendo a algún periodista de derecha que entienda mejor la comunicación con la gente. Podría también sumar algunos empresarios que han estado mejor en su posición. Yo, si fuera el presidente, diría, pues sumo a Lamand y sumo a Osandón. Los dos son senadores, pero sus periodos se terminan en marzo del 2022. O sea, los dos tienen aspiraciones presidenciales. Yo los metería al gabinete ya para ver si hacen algo por los próximos 6 o 9 meses. Metería también un par de alcaldes de derecha o medianamente independientes. O sea, hay algunos políticos que andan circulando por ahí que los podrías meter. Tienes a DCs, que son un poco más moderados, como Claudio Rego, como Mariana Elwin, que ya renunció, que los podrías incorporar a este gabinete más de unidad nacional, pero no necesitas cruzar y traer a Isquia Siches. Me parece que eso sería vergonzoso. Si le van a pedir a Marco Enrique Sominami que sea ministro, probablemente Marco Enrique Sominami va a decir que no. Pero sí podrías sumar a gente como los alcaldes o algunos alcaldes exitosos de la derecha que podrían entrar al gabinete a darle algo de fuerza y algo de energía a este gabinete que está muy moribundo. Ahora, Pato, eso no es un gobierno de unidad nacional, estás haciendo trampa. Es un gabinete de crisis o de urgencia. Sí, no es un gobierno que aspira a ser unidad nacional, pero tampoco puedes meter a gente que piensa muy distinto en el gabinete porque algunos van a empujar en una dirección y otros van a empujar en otra. Pero si te abres hacia gente medianamente moderada, algunos socialistas que sean miembros de la élite cercana a Piñera, podrías aspirar a hacer algo más amplio de lo que eres ahora. Pero tampoco puedes pensar que vas a hacer un gabinete tipo arcoíris o arbolito de Navidad que tenga un militante de cada partido, porque eso va a ser impracticable y no va a permitir salirnos de la crisis. No nos va a permitir salir de la crisis. Tú conoces más, pero Paniagua en Perú, en una situación distinta, pero que tenía crisis institucional, hizo un gobierno mucho más... Paniagua reemplazó a un presidente que había renunciado. O sea, si tú tienes a un presidente que sale y tomas un presidente de reemplazo electo por el Congreso, ahí sí puedes armar unidad nacional, pero no le puedes pedir a un presidente que fue electo en una coalición de derecha que meta miembros del Partido Comunista al gabinete. Me parece que eso es inviable y que no pasaría y no, digo, para eso el presidente prefiere renunciar antes que hacer eso. Entonces, si van a entrar miembros de todos los partidos, pues al presidente le conviene más que se vaya antes de aceptar ese tipo de cosas. Por eso lo veo como impracticable. Por cierto, yo también sugerí que el presidente se tenía que ir, que ya su periodo se había acabado, y esto es como en enero, antes de que empezara la pandemia. Ahora, un pato cojo con 12.000, 11.000, 12.000 muertos. Un pato cojo con 16% el mes de mayo, contracción del consumo. Un pato cojo con el 23% menos de exportación. Un pato cojo, esto no es solamente un pato cojo en sentido académico. Los patos cojos, uno los entiende una especie de, como los patos cojos, caminan no sobre montañas, sobre una planicie y cojean. Esto es un poquito, esto es corrígeme, pero es un precipicio económico, eso no es un pato cojo, esto es una caída libre, para usar, no quiero usar animales, no van a tratar los animalistas, pero es la caída libre de un liderazgo político, entonces no es un pato cojo. No, mucho más que un pato cojo, es un pato deprimido, un pato moribundo, que no tiene alas, que no vuela, que no come. No, sin duda es un problema mucho mayor. Pero por eso mismo, a mí me da la impresión de que la única forma de salir de ahí no es, hay dos formas, ¿no? Uno reconoce la derrota total y dice, pues ya no me la pude, renuncio y que aquí se haga cargo un gobierno que
sea un caretaking government, un gobierno que se haga cargo de esto hasta el final, o bien amplío mi base trayendo a los que son de mi sector y relativamente cerca de mi sector para darle algo de acción, algo de energía a este gobierno en los meses que me quedan. De lo contrario, no va a salir del hoyo en el que está. O sea, estaba en un hoyo bastante grande antes de que empezara la pandemia le permitió subir un poco y ahora volvió a caer. Entonces, si la pandemia no fue la oportunidad para que pudiera salir jugando, me parece que ahora está todavía en una situación bastante peor que la que estaba en enero de 2020. Para ser justo, todos los gobiernos están empezando a caer, incluso los exitosos, ¿eh? O sea, ninguno, curiosamente, empezó a terminar la pandemia y empezó una decepción, que a mí me parece que en términos politológicos ocurre siempre, ¿eh? Hay un clímax y después empieza a caer, nadie se sostiene el 90% de apoyo. Creo que no es propio de Piñera la caída. En el caso de él, a mi juicio, es mucho más grave que la popularidad, es que el sentido de su gobierno terminó, y yo quisiera agregar algo, y es que creo que su rol debe ser, usando el fútbol, vestirse de negro y ser árbitro, y aceptar que lo insulte todo el estadio, pero su única tarea es terminar el partido. O eso es lo que uno le pide a un árbitro, que corra por la cancha, no hable, toque el pito, pero no tenga iniciativa. Creo que él debe ser un presidente árbitro, ya no más un presidente de la acción. Yo no veo a Sebastián Piñera aceptar eso. Lo eché de menos el día de la promulgación de la ley. Yo creo, si me permito un consejo, yo le habría dicho a él, ¿sabe qué? Ponga un podium y diga a partir de ahora que en 15 meses seré el árbitro de la democracia. Ya no seré el presidente de la nueva derecha ni nada de eso. Simplemente un árbitro. Y pongo adelante, yo discrepo de ti, habría hecho un gobierno mucho más audaz, habría puesto a gente del otro lado y decirle, mire, está claro, me retrocedo. Si no, lo que prefiero, él pasa a la historia como un presidente árbitro, si no va a pasar como un ministro, un presidente, y en eso Navarro se excede, pero me gusta así esta imagen del helicóptero. Lo que le espera, probablemente, le puede pasar que termines con la gente apenas pueda salir, con una furia ciudadana que lo ponga a él como el problema de fondo y que su presencia física en el Palacio está en cuestión. A mí me parece que se está exponiendo innecesariamente a eso. Él tiene un camino previo que es ser el árbitro. Última respuesta, Pato, para cerrar. Sí, a mí me recuerda un poco a Nixon, ¿no? O sea, va a tener un poco una vida post-presidencia parecida a la que tuvo Nixon, un presidente derrotado que nunca pudo defender bien su posición y que murió olvidado y en el abandono político porque la gente lo terminó odiando hasta el final, ¿no? O lo que le pasó a López Portillo en México, que fue presidente hasta el 82, que fue el presidente de la crisis de la deuda en México, que al final decía, yo voy a defender el peso como un perro, después tuvo que devaluar y la gente le ladró en la calle hasta el día de su muerte. O sea, creo que el futuro de Piñera no es muy bueno, pero lo veo hoy día mucho más indeciso respecto a lo que hacer, así que creo que va a ser cualquier cosa menos ser audaz. Termino con un comentario. Simón Arancibia, le gustó el pato deprimido, aunque lo encuentro improductivo como descripción. Creo que es mucho más que un pato deprimido ni un pato cojo. Me atrevería un pato agónico, pero en fin. Querido Pato, el próximo domingo nos vemos a la hora puntual. Esta vez tuvimos una postergación por este hecho histórico de alcance mundial y universal, que es el aniversario del PRO, y nos vemos el próximo domingo con Patricio Navia para seguir debatiendo entre liberales y progresistas en la idea de que la contradicción hace avanzar al mundo. Un abrazo, querido Pato. Que estén muy bien, nos vemos. Gracias a todos y a todos por su presencia masiva y sus preguntas, las leeremos y trataremos de responderles. Que tengan un buen almuerzo. En la dificultad, en la escasez, en la desesperanza, siempre hay un domingo más alegre. Fuerza y depende de cada uno. Un abrazo.